Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de propuesta para la aprobación del presupuesto. Saludar a las personas que nos acompañan, en este caso como sesión pública, a los que nos escuchan también a través de Radio Agüimes en el 104.5 de la frecuencia modulada, así como las personas que nos siguen a través de streaming en la página web www.agüimes.es. El orden del día es evidente. El pleno extraordinario es la propuesta de aprobación de los presupuestos generales para el 2018 y le damos la palabra al concejal. Perdón, también, sí, gracias Antonio. Justificar también, lo mismo que antes, la ausencia de los dos compañeros concejales que están de vacaciones, María Suárez y Agustín Santana. Y ahora sí, tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Buenas noches, señor alcalde, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Permítanme que antes de comenzar con la exposición del presupuesto, dé las gracias al equipo de intervención que un año más ha demostrado que a contrarreloj es capaz de sacar un presupuesto para esta entidad en tiempo y en forma para cumplir con los plazos y que entre en vigor el próximo 1 de enero. Es un presupuesto que, como saben, también está disponible en la página web. Terminamos de elaborarlo el pasado día 20 de noviembre. Ese mismo día, en ese mismo momento, se le hizo llegar a las compañeras de la oposición y al día siguiente se publicó en la página web, fruto del compromiso por la transparencia y para que todas y todos tengan conocimiento del borrador de presupuestos que hoy traemos a su aprobación y convertirse, por tanto, en el presupuesto del 2018. Agradezco también a las aportaciones que hemos recibido para elaborarlo. Como cada año, invitamos de manera formal a colectivos, a organizaciones, a grupos políticos a que participen en la elaboración del presupuesto y también a través de los encuentros ciudadanos periódicos, algunos individuales, algunos grupales, a través de las asambleas vecinales que anualmente se realizan y que entendemos que ese formato también favorece para tomar el pulso de las preocupaciones generales y en la medida de lo posible incorporarlos a este documento, las sugerencias de cada área, las aportaciones y sugerencias que nos hacen llegar a través de la web y de los distintos métodos, herramientas que tenemos a disposición. Por lo tanto, muchas gracias también a todas las personas, colectivos, entidades que han querido participar en este presupuesto, porque entendemos que fruto de eso tenemos un documento rico con el que trabajar el próximo 2018. Un documento equilibrado, obviamente. Saben que el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, debe ser igual y que pese a las restricciones que ya conocen y que hemos criticado aquí en varias ocasiones, impuestas por el 135 de la Constitución y por la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pues presentamos cumpliendo esos objetivos. Es un presupuesto autónomo, en tanto los recursos que se generan por parte de la propia entidad son más de la mitad, y también es austero en la línea de lo que hemos venido haciendo durante los últimos años, que apuesta por el fomento del empleo, aún no siendo competencia municipal, tal y como saben. Destinamos 700.000 euros para el próximo 2018 para la promoción del empleo, pero también en el programa de formación dual Inserta, que lo entendemos como importantísimo para hacer que jóvenes de egresados universitarios o de ciclos formativos de grado superior adquieran herramientas, conocimientos, habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral. Incorporamos, por tanto, en el presupuesto también inicialmente 100.000 euros, un presupuesto que continúa con la tendencia de fortalecer los servicios sociales, la política social que se realiza desde la entidad y que consolida también la calidad de los servicios y la prestación de los mismos. Nos hemos ido dotando en los últimos años, afortunadamente, de instalaciones extraordinarias, de infraestructuras de primer nivel que suponen una prestación de servicios importante y que se ven reflejadas en este presupuesto, al igual que se ve reflejado también el interés de generar economía
con unas inversiones que aumentan, tal y como veremos a continuación, y que están equilibradas, estableciendo prioridades. Obviamente tenemos proyectos para llevar a cabo como para 7 presupuestos solo este año, y desde luego siempre con la vista puesta en el futuro. Como saben, el presupuesto del Ayuntamiento de Agüime se compone del de la propia entidad, del de la Fundación Municipal de Medios de Comunicación de Agüime y del de la empresa municipal Turismo Rural Sociedad Limitada. Asciende para el próximo 2018 a 38 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado del 5%, del 4,97% exactamente. El presupuesto de ingresos por capítulo lo vemos ahí de manera general. Ahora entraremos a destacar lo más relevante de cada uno de los capítulos. Los 9.974.336,67 euros del presupuesto de ingresos correspondiente al capítulo 1, impuestos directos, se desglosa en los impuestos de bienes inmuebles por valor de 6.651.888 euros, el impuesto de vehículos de tracción mecánica por 1.600.000 aproximadamente, el impuesto de actividades económicas, el IAE, por 1.176.000 y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, la denominada plusvalía, por 551.100 euros. Las variaciones con respecto al ejercicio anterior, vemos que disminuye el impuesto de bienes inmuebles en un 0,89% y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en un 0,51%, permaneciendo igual el resto de conceptos de ingreso. En cuanto a los impuestos indirectos, ascienden a 6.197.239,58, que proceden del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que no varía la previsión con respecto al ejercicio anterior, al corriente, en el que estamos, y que asciende a 216.430 euros. La participación en el régimen económico y fiscal, los recursos del REF, que se incrementa un 30% hasta los 5.681.000 euros, y la participación en el Impuesto General del Tráfico de Empresas, que asciende a 299.500 euros y que no varía con respecto al ejercicio anterior. Estoy dando cifras para no entrar en las comas y los números exactos, cifras redondeadas, como podrán comprobar. Las tasas que suponen el capítulo 3 de ingresos, del presupuesto de ingresos de este ayuntamiento para 2018, ascienden a 7.954.518,86 euros, que proceden de muchos conceptos, pero principalmente los más relevantes son el del servicio de abasto de agua de 3.407.000 euros y el de recogida de residuos por 1.900.000 euros, y que se contempla una variación de un 2% por la tendencia generalizada del aumento de unidades fiscales de ejercicios precedentes. Las transferencias corrientes que prevemos para el año 2018 ascienden a 11.404.379 euros. Estos son los recursos que recibimos de otras administraciones para afrontar gastos corrientes y que principalmente proceden de la participación en los ingresos del Estado por 5.780.000 euros, un incremento del 9,06% con respecto al ejercicio anterior. El Fondo Canario de Financiación Municipal, con un incremento del 18,28% de 3.413.000 euros, y el mayor incremento de transferencias corrientes procedente del Cabildo de Gran Canaria, que supone casi un 40% de incremento con respecto al ejercicio 2017 y que asciende a 1.328.733 euros. Los ingresos patrimoniales proceden principalmente de arrendamientos por 189.924 euros y de los dividendos del Parque Eólico de Arinaga hasta los 252.184,31 euros. No se prevén enajenar inmovilizados para el próximo ejercicio, y las transferencias de capital que se presupuestan para el 2018 ascienden a 1.936.401,57 euros. Como pueden comprobar,
el incremento también vuelve a ser considerable en transferencias de capital, aquellas transferencias para acometer gastos de inversiones, con un incremento del 21,33% procedente del Cabildo y que asciende a 1.250.000 euros, y del Servicio Canario de Empleo prevemos las mismas transferencias de 340.372 euros. Y los activos financieros que prevemos son 281.000 euros, que vienen principalmente a coincidir con lo que en el presupuesto de gastos prevemos como adelanto a trabajadores. El peso porcentual por capítulos, yo espero no hacer muy tediosa la presentación, sé que son muchos números, pero bueno, eso ha estado disponible en la web y cualquier duda pues luego la procuraremos resolver, ¿no? El presupuesto, el peso porcentual por capítulo, del capítulo 1 es un 26,25%, del 2 el 16,31%, del 3 un 20,93%, de transferencias corrientes un 30%, de ingresos patrimoniales un 0,66%, de transferencias de capital un 5,1% y de activos financieros un 0,74%. Lo que les decía antes, los recursos que genera esta institución, que son los tres primeros capítulos que podemos comprobar ahí, superan bastante el 50%. Estamos en torno al 63-64% de recursos que genera este municipio. Por tanto, destacaba anteriormente el carácter de autónomo del presupuesto que presentamos para el 2018. La variación con respecto al ejercicio anterior por capítulos, bueno, pues la pueden ver aquí. El incremento principal es de impuestos indirectos, como les decía, por la participación en el REF, bueno, por lo que veíamos antes, ¿no? Los recursos que nos llegan de otras administraciones por la liquidación de impuestos indirectos correspondientes a esta institución, de transferencias corrientes por un 11,42% y de transferencias de capital un 12,86%, con lo cual crecemos en el presupuesto ese 5% gracias a los recursos que recibimos de otras instituciones para el próximo ejercicio. Y gráficamente siempre nos sirve para hacernos una imagen concreta de lo que estamos hablando. Vemos cómo los impuestos directos, indirectos y tasas, les decía antes, superan considerablemente el 50% y destacan también las transferencias corrientes que recibiremos en el 2018, que prevemos recibir en el 2018. En cuanto al presupuesto de gastos, obviamente, también asciende a 38 millones de euros, al 4,97%. Y los capítulos que lo componen son el de personal, con 11.198.000 euros, el de bienes y servicios corrientes, por 11.831.000 euros, el principal capítulo del presupuesto de gastos. Los gastos financieros, 121.466 euros, transferencias corrientes que pretende realizar el Ayuntamiento en 2018, 6.133.000 euros, el fondo de contingencia, que viene siendo el mismo de ejercicios anteriores y que desde 2014 se permite a las instituciones poder dotarlo y por tanto lo reconocemos para poder afrontar gastos imprevistos de carácter urgente e inaplazable. 300.000 euros, inversiones crece hasta los 7.875.914 euros, las transferencias de capital ascienden a 24.000 euros y los activos financieros que antes comentaba coinciden obviamente con los 281.000 euros que preveíamos de anticipos a personal, y los pasivos financieros, el capital que pagará esta institución por préstamos que tiene suscritos con entidades financieras ascienden a 233.965,27 euros. Porcentualmente, el 29% es para capítulo 1, para personal, el 31% para bienes y servicios corrientes, los gastos financieros son un 0,32%, esos son los gastos de formalización, que no los prevemos, pero de intereses financieros por operaciones financieras, ¿no? El 16,14% para transferencias corrientes, que como habrán podido comprobar, y luego haré mención más específica,
son principalmente a la Mancomunidad del Sureste, de la que formamos parte, pero que es otra institución y por tanto se han considerado transferencias corrientes en vez de capítulo 2 como lo veníamos haciendo hasta ahora. El fondo de contingencia un 0,79%, las inversiones son un 20,7%, las transferencias de capital un 0,06%, activos financieros un 0,74% y los pasivos financieros un 0,62%. La variación en términos absolutos con respecto al ejercicio anterior, es decir, con respecto al ejercicio 2007, es de 110.000 euros más en el capítulo 1, 4.700.000 euros menos en el 2, 25.000 euros menos en el 3, por lo que comentaba, no lo comentaba antes, porque se amortizan en este ejercicio, en el 2017, 2 de los 3 préstamos que tiene suscritos el Ayuntamiento y por tanto se reduce considerablemente tanto el capítulo 3 como el 9 del presupuesto de gastos, es decir, lo relativo a los intereses y al capital, al principal de las deudas financieras. Y las transferencias corrientes, enlazo la explicación con el capítulo 2, con los bienes y servicios corrientes. Como ven, la disminución del 2 prácticamente es el incremento del 4, por lo que comentaba antes. Se considera capítulo 4 un tratamiento contable más adecuado, las transferencias corrientes que realizamos a la Mancomunidad del Sureste, de la que somos parte, pero que es otra entidad y por tanto lo consideramos capítulo 4 de transferencias corrientes. No varía el fondo de contingencia, se incrementan las inversiones en 2.900.000 euros, las transferencias de capital disminuyen en 12.500, los activos financieros los prevemos igual y el pasivo financiero, lo que comentaba antes de el principal de los préstamos, disminuye en 727.000 euros que este año, 2018, no tendrá que pagar el Ayuntamiento porque son préstamos que ya se han ido amortizando en el 2017. La variación porcentual con respecto al 2017 es un 1% más en el capítulo 1, que es lo que prevemos de incremento. Saben que los presupuestos generales del Estado no están aprobados, ahora tienen jaleo con otros asuntos, y consideramos un incremento similar al del ejercicio 2017. No obstante, si fuese mayor, por ejemplo, con el fondo de contingencia, podríamos recurrir al incremento del capítulo 1, ¿vale? Pero que prevemos el 1% de incremento. Los bienes y servicios corrientes disminuyen el 28%, que luego, como les explicaba, coincide aproximadamente con las transferencias corrientes. Disminuyen los gastos financieros por la disminución de la deuda financiera que tiene suscrita este Ayuntamiento. Aumenta un 227% las transferencias corrientes por el trasvase que decíamos del capítulo 2 al 4, que no tiene cambios sustanciales más allá del cambio del capítulo por un mejor tratamiento contable. El fondo de contingencia no varía. Las inversiones para el 2018 aumentan aproximadamente un 60%, un 59,11% más con respecto al ejercicio 2017. Lo que decía antes de la vocación generadora de economía, no solo del mantenimiento y la dotación de mejores infraestructuras cada vez, sino de generar economía, ¿no? Todo esto genera riqueza, genera empleo. Y los activos financieros no varían y disminuyen, como comentaba antes, con respecto al ejercicio 2017, un 75% los gastos que tenemos previstos de pasivos financieros, es decir, del capital de las operaciones financieras que tiene suscritas este Ayuntamiento. El capítulo 6 siempre es llamativo, son las principales inversiones. Aquí destaco solo algunas. Yo insisto, el presupuesto está en la página web, con lo cual pueden consultarlo todas y todos los que nos estén escuchando y podrán ver más o menos detallado, porque es verdad que la clasificación contable en ocasiones supone que se incluya en aplicaciones presupuestarias de orden genérico y no tan específico, pero bueno, destaca el 1.352.000 euros para terminar el recinto ferial, es la última cantidad económica necesaria para terminar el recinto, que ya, como saben, está en marcha, está licitado. Revalorización del casco histórico por 1.376.000 euros, el 50% procede de fondos del FEDECAN, el otro 50% de recursos propios. Mejoras de alumbrado por 409.000 euros
en todo el municipio. El velatorio de Playa de Arinaga, como saben, se ha adaptado a la nueva ley de sanidad mortuoria el velatorio de montaña de Los Vélez. En este momento, y preguntaban en el pleno anterior, el velatorio del cruce de Arinaga, y prevemos en el 2018 comenzar con la ejecución de la obra del velatorio de Playa de Arinaga. Inversiones deportivas ascienden a 898.000 euros. Son distintas, por señalar algunas, las mejoras en el pabellón de Agüimes por 200.000 euros, que tiene que ver con la sustitución del pavimento, la cancha al aire libre del Parque Urbano del Cruce de Arinaga por 46.000, las mejoras de alumbrado del campo de fútbol de Playa de Arinaga por en torno a 200.000 euros, mejoras en la cancha de temisas adicionales a las que ya se están ejecutando por 37.000 euros, en la cancha de las Rosas 9.000, también 9.000 en el Edén, cubiertas y vestuarios del campo de fútbol de Montaña de Los Vélez 16.500 euros, ampliación y remodelación del polígono de Arinaga 316.000 euros, bueno, y así hasta los 898.500 euros que les comentaba. En cuanto a vías públicas, a pavimentos, a reductores de velocidad, a aceras, 386.000 euros. Accesibilidad, mejoras de accesibilidad que contemplamos en el presupuesto 2018 ascienden a 150.000 euros. Las obras de reforma, ampliación y mejora de centros educativos ascienden a 220.000, con lo cual se incrementan desde los 100.000 hasta los 220.000 del presupuesto 2017 al 18. La mejora de redes de pluviales en el municipio por 150.000 euros, instalación de contadores zonales y mejoras de redes de abastecimiento de agua por 98.000 euros, mejora de acceso al mar en Playa de Vargas 45.000 euros, o la acera demandada entre Las Rosas y Montaña de Los Vélez, que la contemplamos por 320.000 euros. Estas son solo algunas de las inversiones más destacadas, ¿no? Y hay otras inversiones que no están en el presupuesto de gastos de este ayuntamiento, porque tampoco está en el presupuesto de ingresos, porque son inversiones que se realizarán financiadas por el Cabildo de Gran Canaria y que todavía hoy no sabemos si serán transferencias de capital, es decir, si recibiremos nosotros el dinero para hacerlas, o son inversiones que, en virtud de los acuerdos que hay establecidos, ejecutará el propio Cabildo de Gran Canaria de manera directa, por lo cual no se recogen en el presupuesto, pero sí me parecía oportuno comentarlo, ¿no? La rehabilitación del Muelle Viejo por 320.000 euros, si mal no recuerdo, mejoras en el Museo de Guayadé, que saben que principalmente el suministro eléctrico depende de un motor y que ha tenido distintos impedimentos para llevar el suministro eléctrico, y parece que ya están sorteados esos impedimentos administrativos por parte de otras instituciones, y la mejora en señalización turística del municipio, que también se financiará con cargo al Cabildo de Gran Canaria. Gráficamente vemos como el capítulo 2, el de bienes y servicios corrientes, el naranja, junto con las transferencias corrientes, que son prestaciones de servicios, que, insisto, en la mayor parte son por parte de la Mancomunidad, suponen prácticamente la mitad del presupuesto de gastos, y destaca obviamente el 29% de gastos de personal y el 21% de inversiones, siendo testimoniales, si me permiten la expresión, el resto de capítulos del presupuesto de gastos. También una presentación gráfica diferente es esta, y vemos como el capítulo 2 es el principal capítulo del presupuesto de gastos de esta entidad para el 2018, seguido del 1 y del 6, ¿no? Posteriormente el 4 y el resto, como les decía, si me permiten la expresión, testimoniales.
La evolución del gasto con respecto al ejercicio anterior, es decir, del 18 con respecto a 2017, vemos el 1% de incremento en capítulo 1, la disminución en el 2 que coincide con el incremento en el 4 por el tratamiento contable que decía antes, prácticamente sin variaciones con respecto al resto de capítulos, a excepción de las transferencias corrientes y de las inversiones. Destaca también, aunque más chiquitito, porque es menos gasto, afortunadamente, que es el de pasivos financieros, el de el capital de deuda financiera del 17 con respecto al 18. Hasta aquí el de la entidad, espero no haberme enrollado mucho. El de la Fundación Municipal de Medios de Comunicación asciende a 369.424,45 euros. Permanece prácticamente igual, se incrementa muy poquito con respecto al ejercicio 2017 y el principal gasto es el de personal, el del capítulo 1, ¿no? Y como vimos antes, el de turismo rural, que asciende a 155.253,80 euros. Hasta aquí la presentación del presupuesto para el ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Agüime. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esa clarificadora explicación de los presupuestos. Iniciamos el turno de palabra. Nina, por favor. Buenas noches. No voy a decir aquello de tuve un sueño, pero sí que me gustaría empezar, alguna vez poder empezar esta intervención diciendo: tras un riguroso y detallado estudio del presupuesto, ¿puedo decir qué? Pues no puedo decir nada, porque si bien lo de rigurosidad depende de cómo trabaje la persona, lo de detenido y detallado depende del tiempo. Y aunque sí que es verdad que los presupuestos se colgaron en la página web el día 21-22, la otra parte de la información nos llegó el lunes por la tarde. Entonces, espacio tiempo cero para realizar un estudio como nos gustaría que fuera. Pero bueno, aún así, las cosas que me han dado tiempo de mirar es la partida que dice otros ingresos patrimoniales. Se ha dejado vacía de contenido con respecto al año 2018 y me gustaría saber por qué. Luego se han incrementado, pone en el año en el 2017 habían 166.000 euros, por abreviar, y en el año 2018 solo hay 2.000. Perdón. Otros ingresos patrimoniales. En el 2017 habían 166.000 euros y en el 2018 solo hay 2.000, o sea, es una cantidad simbólica para dejarla abierta, entiendo. Vale. Luego se incrementó la partida de los arrendamientos y aquí la duda que me surge es por qué en el presupuesto no se especifica cuáles son esos arrendamientos. Entiendo que sería también un motivo de transparencia saber qué edificios, servicios, entiendo aquí que son edificios, se tienen arrendados y por qué. Las inversiones en infraestructura suben un 59,11% y esto trae a colación enlazarlo con una de las características que ha dicho del impuesto y que se ha referido al impuesto como un impuesto social. Si hay un 59%, si el impuesto, la mayor parte del presupuesto se va en las inversiones, hay que retrotraerlo de otras partidas, entre ellas personal, servicios sociales, ha bajado la partida de cultura, ha bajado la partida de atención a la mujer, han bajado, no puedo, ahí ya sí que no voy a decir nada más, porque lo he visto muy por encima y no me ha dado tiempo de tomar nota dónde está para tratar por lo menos de ser rigurosa en lo que digo. Y bueno, en esta partida, en lo de las infraestructuras, hay una que hace referencia a nuevas infraestructuras y aquí creo que tiene, si yo no tomé nota mal para no estar buscando aquí, que es el punto número 3,
tiene señalado que es casi un 300% de subida. ¿Qué son esas? ¿Usted puede explicar cuáles son esas nuevas infraestructuras que se van a realizar? Y a ver, ahí dice, y después hay otro concepto que pone proyecto complejo. Y lo de proyecto complejo, a mí me suena, cuando yo llevaba la contabilidad y no sabía dónde meter una cosa, le ponía el nombre de la cuenta cosas raras. Porque lo de proyecto complejo, ¿qué es un proyecto complejo? Porque se supone que todas las infraestructuras tienen su peculiaridad. Después tiene otro apartado que es la revalorización del casco histórico. Me gustaría que me explicara en qué consiste revalorizarlo. Bueno, había una partida que le iba a preguntar, que era la de Mercado Agrícola Municipal, pero que ya ha contestado, porque esos 1 millón y no sé cuántos euros vienen transferidos del FEDECAN, que el Cabildo de Gran Canaria ha, digamos, dado autorización, o como quieran llamarlo, para que cada municipio utilice esos fondos en lo que quiera. A ver qué puse aquí. Vale, baja considerablemente también una cuestión que me sorprendió, lo que son los salarios del personal de la escuela infantil. Bueno, los gastos en cultura, que ya lo he dicho, y de las notas que tomé de lo que usted ha dicho ahora, si consigo encontrar el papel, algunas cuestiones que ha dicho. No, yo me lo meto. Sí. Lo del Museo de Guayadeque, una curiosidad aquí en este caso. ¿Sigue siendo la gestión compartida? ¿O ya es simplemente seguimos llevando la gestión solo el Ayuntamiento de Agüime? Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias, Nina. Más intervenciones. Rosy, por favor. Buenas noches. En primer lugar, pues darle las gracias porque en junio recibimos, me refiero al Partido Popular, una carta para que hiciésemos aportaciones al presupuesto y, por supuesto, el Partido Popular pues ha presentado dichas propuestas, sugerencias al presupuesto para el 2018. Quería comentarlas y saber pues si la habían aprobado o la habían estimado en este caso. Lo voy a leer tal cual, no es muy largo, para que las personas, sobre todo que nos están escuchando, y las compañeras que no sé si tienen la documentación o no, sepan de lo que estoy hablando. En primer lugar, decir que no hemos hecho cifras redondas de los importes de las obras, porque nosotros no contamos con un técnico especialista en obras, en este tipo de obras, y por lo tanto lo trasladamos y se nos dijo que podíamos hacer una estimación para cada obra que fuésemos a proponer, y así lo hemos hecho. La primera que proponemos es la reparación de las tuberías comunes de las viviendas sociales de la urbanización La Paz, entrada por el polideportivo. Adjuntamos unas fotografías para que ustedes la pudiesen ver sin ningún problema. Y añadimos que el Partido Popular en el 2009 presentó una moción que fue aprobada por unanimidad pidiendo la rehabilitación integral de las viviendas sociales del cruce de Arinaga. Esto es Urbanización La Paz, Roque Núvolo y La Esperanza, y aún no sabemos en qué situación se encuentra esta petición. Y dado el tiempo que ha pasado y que el estado de las tuberías, entre otras cosas, ha empeorado, solicitamos que se incluya una partida presupuestaria para la reparación de lo más urgente ahora mismo, que son esas tuberías, y la estimación que hacíamos era alrededor de unos 60.000 euros. Seguramente pues la cantidad puede oscilar porque ya decía que es una estimación. La segunda propuesta que planteábamos era la pavimentación de la acera de Vargas, dada la importancia de este barrio para nuestro municipio y para nuestros vecinos, y pedimos que se incluya una partida económica para pavimentar, que es lo que falta, poner la baldosa en dicha acera, y si es posible ampliar el ancho de la acera del acceso al barrio de Vargas, y la estimación que hicimos era alrededor de unos 80.000 euros. Entiendan que es solamente la baldosa. La tercera aportación es la reparación y alquitranado de la entrada al barrio de la Banda y carretera de dicha entrada por el barranco.
La estimación que hacemos de la obra es unos 60.000 euros. La cuarta aportación que hace el Partido Popular es reparar y terminar la barandilla y continuación de la escalera que une la calle Belinda con Camelia y la calle Hortensia en Montaña de los Vélez. La estimación del coste de la obra, alrededor de unos 10.000 euros, seguramente nos habremos quedado cortos. Y la número 5, poner barandillas en las calles más inclinadas de Montaña de los Vélez y el barrio de la Banda. Dada la inclinación o pendiente, es dificultoso subir por ella, sobre todo para las personas mayores, y sería de gran ayuda contar con la barandilla. La estimación del coste de la obra, aproximadamente unos 150.000 euros. La última, pues incluir en la ordenanza municipal 01 del impuesto de bienes inmuebles un descuento de un 10% a las familias numerosas de nuestro municipio. También estas son las aportaciones que hemos hecho para el presupuesto desde el Partido Popular, el presupuesto del año 2018, y también queríamos preguntar, porque en la exposición que ha hecho el concejal de Hacienda, no hemos visto incluido, y nos han preguntado por ello, la reparación o las obras necesarias para tener la puesta a punto del velatorio de Agüimes Casco, si lo tienen previsto para este año o para el próximo presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Yanira, por favor. Con respecto al estudio que he realizado, pues simple y llanamente un estudio comparativo y sumarme a las palabras de Nina, que como cada año nos quejamos del poco tiempo que podamos tener para revisar el presupuesto como deberíamos revisarlo, pero así sea, pues he hecho una comparativa con respecto al ejercicio anterior que me gustaría aclarar algunas cuestiones. En relación, en relación al aumento de los ingresos de este ayuntamiento, con respecto al servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, me gustaría saber, porque hay una pequeña subida, si esto se va a ver reflejado para el próximo 2018 pues, en los recibos de los vecinos y vecinas del municipio, o simplemente se trata de aumento de unidades o cualquier otra. Después también, por otra parte, destacar de lo que es la ligera bajada que ha habido en los ingresos por parte de los periodos ejecutivos, que eso también es buena noticia para todos. Y por último también, con respecto a los ingresos, la importancia de los ingresos que provienen de otras instituciones, como bien explicabas en su intervención. Con respecto a los gastos, voy a ir un poco desglosando por los programas para así que quede un poco claro y no perderme. En relación a gastos por deuda pública, con respecto a la previsión para la deuda pública, pues la verdad que sería una muy buena noticia que pudiéramos cerrar el próximo ejercicio con la deuda por el importe que figura como previsión para el ejercicio 2018, que también es muy buena noticia, estoy hablando como de manera positiva. En relación a la policía local, desaparecen las partidas destinadas a locomoción y gastos de viaje. Si bien es cierto que no eran grandes cantidades, pero sí que desaparecen estas partidas o no se reflejan, al menos en el borrador. Hay una inversión que también con respecto al tema de policía local, que por importe de 22.000 euros, si no estoy equivocada, entiendo que se trata de una adquisición de un vehículo. Después, por otra parte, con respecto a protección civil, he visto como los gastos de personal, que antes era por gratificación, pues ahora sí que tenemos más gastos de personal, saber cuántas personas pues se han contratado, si se han contratado, porque hay menos en el anterior presupuesto, en el 2017, solo había un gasto de personal de unos 1.000 y pico euros de gratificaciones, y ahora hemos pasado, creo, si no me he confundido, en unos 45.000 euros. Entiendo que se ha contratado a más personal. Por otra parte, en cuanto al almacén de obras y servicios, un poco para dejarlo claro, porque no me ha quedado claro en este ejercicio, que ya no aparece la partida de seguridad, que la que iba destinada para la denominada sistema de seguridad, que era por importe de 20.000 euros en el año 2017, y entiendo que ya se han instalado el sistema de seguridad que habíamos acordado en su día. Por otra parte, en relación a la inversión de gastos en relación a la revalorización
del casco histórico, saber un poco en cuántas fases se va a hacer, porque hablamos de una primera fase, y también en qué va a consistir. Después, en relación a la recogida de residuos, ha habido una bajada en relación al convenio de servicio de recogida de basura, que disminuye en aproximadamente unos 150.000 euros. Pues me gustaría saber si puede verse afectado el servicio por este tipo de reducción. En relación a limpieza viaria, también que baja en casi 80.000 euros. También me gustaría, la misma pregunta, que si se puede ver afectado el tema de la limpieza viaria. Después, por otra parte, y algo muy importante yo creo en este presupuesto, es el tema en relación a parques y jardines, en relación a la contratación para el mantenimiento de parques y anexos. No considero que sea necesario pues externalizar este tipo de servicios a una empresa, porque este trabajo lo venían desempeñando los propios trabajadores del ayuntamiento, de parques y jardines, entiendo, y además con los planes de empleo que lleva a cabo este ayuntamiento, pues no entiendo por qué tenemos que externalizarnos y que nos suponga un coste de unos 360.000 euros. Por otra parte, en relación a la prestación canaria de inserción, en el programa de prestación canaria de inserción, ha habido algún despido, porque también los gastos de personal han disminuido, y por eso esto pasa tanto en la prestación, en el programa en la prestación canaria de inserción, como en la ayuda domiciliaria. El gasto de personal pues ha disminuido, no entiendo si ha habido algún despido. Por otra parte, en igualdad de género, como que también lo comentaba mi compañera Nina, ha habido una bajada de casi 30.000 euros, que no puede que no sea tan significativa, pero entiendo que esta partida pues no la podemos tocar, y ha habido una bajada tanto en publicidad, en actividades culturales y deportivas, y considero que es una de las partidas importantes y que no podemos pasar por alto. Incluso en el anterior pleno, en el pleno ordinario, estuvimos hablando sobre ello, y considero que no podemos tocarla. En relación al piso para emancipación de jóvenes, en el presupuesto del año pasado tenía casi 213.000 euros y en este año 128.000, un poco más de lo mismo. ¿A qué se debe esta bajada? Después, en relación a los festivales culturales, me gustaría destacar, no viene un poco a cuento, pero así me gustaría explicarlo, que en relación, estuve reunida con la compañera de partido de la Dirección General de Cultura, que tiene pendiente una visita a este municipio, y entonces estuvimos hablando sobre el tema de lo importante que sería que el Gobierno de Canarias pudiera aportar mucho más dinero del que aporta con respecto al Festival de Tres Continentes, teatral de Tres Continentes, que su aportación es muy pequeña. Pues a ver si se produce para este próximo 2018 esa visita, y así pues podamos tener más dinero para este festival. En relación al tema de festejos, con respecto a la partida que aparecía Festival Ventolera, entiendo que ahora se incorpora a lo que es la partida de las fiestas de Nuestra Señora del Pino, porque he visto que ha incrementado y entiendo que ya se ha acumulado. Era solamente por aclararlo. Y por otra parte, con respecto a deportes, desaparece la partida de promoción de escuelas deportivas, que era por un importe de 135.000 euros. Me gustaría saber la razón, por qué es, y sobre todo por la importancia que tiene la promoción de las escuelitas. Entiendo que lo habrán incluido en cualquier otro sitio, pero que se aclarara. Y por último, lo que sí, con respecto a la fundación de los medios de comunicación, que casi no cambia como el presupuesto, como bien decían en la exposición, pero creo que sí que tendríamos que invertir mucho más en el tema de la fundación de los medios de comunicación, en lo que es en el tema de equipos, que hay muchos de ellos que se han quedado obsoletos y hemos podido verlo, y así pues yo creo que para el próximo año deberíamos ir pensando en relación a inversión sobre este tipo de equipos. Gracias. Muchas gracias, Yaira. Turno de aclaraciones. Raúl, por favor. Empiezo por el final. Han podido padecerlo, ¿no?
cuando han ido a grabar y se ha parado por algún... Además lo conozco bien, como saben. Bueno, menos mal que han tenido poco tiempo, ¿eh? Permítanme el chascarrillo. A nosotros también nos gustaría, como podrán deducir, trabajar el presupuesto con más antelación. Nos gustaría mucho. Pero la realidad es que el presupuesto de gastos no lo podemos hacer hasta no tener los recursos con los que contamos para poder hacer el presupuesto. Obviamente, las entidades públicas tienen un presupuesto de gastos y de ingresos exactamente igual, y si no sabemos cuántos recursos económicos tendremos para el ejercicio próximo, no podemos perfilar el presupuesto de gastos. Y la realidad es que, lo que les decía antes, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no está aprobada, y hacemos una aprobación del presupuesto sin esa ley, apurando al máximo el tiempo para tener un presupuesto lo más real posible, porque cuantos más datos fieles tengamos, más real será el presupuesto de ingresos y, por tanto, mejor elaborado estará el presupuesto de gastos. Pero como la participación en los ingresos del Estado, están las transferencias corrientes o de capital que recibimos del Cabildo de Gran Canaria o del Gobierno de Canarias, o los impuestos indirectos, la participación en el REF. Claro, a nosotros de verdad nos gustaría poder tener toda esa información en junio, julio, para poder trabajar con mayor tiempo, con mayor detalle, perfilando mejor y dándoles también más tiempo no solo a la oposición, a nosotros mismos y desde luego a la ciudadanía, para que... Pero la realidad es que el presupuesto debe entrar en vigor, entendemos, el 1 de enero, que los plazos de publicación del presupuesto en un mes como diciembre, y con la Ley de Procedimiento Administrativo Común, son los que son, y claro, el presupuesto lo traemos apurando al máximo para darles más tiempo a todos, porque lo podríamos haber aprobado el lunes pasado, ¿no? Pero entendíamos que cuanto más tiempo tuviésemos, mejor para todos. La realidad es esa, ¿no? Y ojalá, y yo coincido y enlazo con ambas compañeras, coincido con Nina y con Yanira, ojalá y podamos llegar a decir algún día, oye, hemos tenido el tiempo necesario para elaborarlo y para hacérselos llegar, pero bueno, contamos con la información que contamos y tratamos de hacerlo de verdad lo más rápido posible. Insisto en el agradecimiento sincero de esta corporación a los trabajadores municipales del equipo de intervención que han echado todas las horas posibles y más para que lo tuviésemos lo antes posible, ¿no? Voy a ir detallando brevemente y espero que no se me quede nada atrás. Por orden, aportaciones de la compañera Nina. Aumentan arrendamientos, ¿cuáles están especificados en el presupuesto de ingresos? Entiendo son los locales que tiene este ayuntamiento. Me dice que no, pero yo entiendo que están especificados en la web municipal incluso a qué se corresponde cada ingreso, y se ha incrementado por la actualización del IPC. Llevábamos años que no se actualizaban y ese ha sido el incremento, ¿no? Pero son los locales que están en concesión administrativa, licitación, y que gestionan, ¿no? A un mes hablaba de un presupuesto que consolida el gasto social, y me señalaba que aumentaban inversiones y que eso iba en detrimento del incremento en el capítulo 2. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes y que hemos criticado muchas veces. Y que además ahora, en estos últimos tiempos, está más candente, ¿no? No tiene sentido, ningún sentido, que las administraciones públicas que tienen cuentas saneadas, que las administraciones públicas que tienen superávit, no puedan ejecutar el gasto conforme a lo que esas administraciones consideran que son necesidades de los ciudadanos. Y eso es lo que nos impide la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos dice
que no sé si se está acoplando el micro, que nos dice que en operaciones corrientes no se puede crecer. Si se fijan, los 4 primeros capítulos del presupuesto de gastos del 2018 disminuye el importe del incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio anterior, porque así nos lo marca la ley. Y no tiene ningún sentido, porque desde luego nos gustaría poder tener la libertad como administración local y en virtud de la autonomía reconocida como tal incluso en la propia Constitución, poder destinar los recursos a aquello que consideramos oportuno. Parece, se van a ver obligados a debatirlo en el Congreso de los Diputados y esperamos que por lo menos se flexibilice para ayuntamientos como el nuestro, que tiene un periodo medio de pago a proveedores, el último de menos 8 días, como saben, que tiene una liquidación del presupuesto con superávit, pero ese es el impedimento principal. No se disminuyen las aplicaciones, los créditos destinados a cultura o a igualdad, tal y como ha dicho, probablemente sí las aplicaciones, pero no los créditos. Me explico. Y tiene que ver un poco con lo que comentaba antes Yanira. La modificación de ese crédito, en vez de en una aplicación concreta y específica de un área de gasto, de un programa de gasto, a probablemente dentro de esa misma área o programa de gasto o no, relativa a lo mismo, no tiene que ver con que se le haya cambiado el nombre a algo más genérico, que permite mayor flexibilidad a la hora de realizar el gasto. Contablemente se presentan menos impedimentos, pero desde luego no se reducen esos recursos, porque efectivamente coincidimos plenamente con la importancia de los asuntos que estamos tratando. Me pedía que le detallara inversiones, voy a brevemente, ¿no? Antes le comentaba las de deportes. El centro de transformación para el nuevo edificio de La Tablilla son 56.000 euros, mejoras de alumbrado en Hermanos Lasalle por 13.500, adecuación de la cubierta de la escuela infantil 36.000, remodelación del velatorio de Playa de Arinaga 260, luego respondo, si no 260, adecuación a escalones de la Avenida de los Pescadores 85, mejoras de alumbrado en el polígono residencial de Arinaga 350.000 euros, accesibilidad, como les decía, 150.000, canalización en distintos barrios del municipio, fruto también de las sugerencias y de las aportaciones que nos han hecho llegar. Los contadores zonales 62.000, nuevos contadores 40.000 euros, Hacienda 100.000 euros que pretendemos vengan a todavía más reducir las pérdidas. Cualquier porcentaje de pérdida que tengamos en agua nos duele muchísimo por la escasez del recurso y seguiremos en ese sentido destinando crédito para este fin. Instalación de redes de agua también 36.000 euros. Antes no comenté el acondicionamiento exterior del campo de lucha del cruce de Arinaga por 60.000, vestuarios de la piscina Güimes por 74.000, las mejoras en la cancha de la Ciudadela por 12.000, la cancha al aire libre de la calle Beneguera, en el cruce de Arinaga, Beneguera, esquina Jonay, por 9.000, mejoras en pluviales 150, en el depósito de Montaña de los Vélez 55.000, el acceso peatonal de Las Rosas y Montaña de los Vélez 320.000, la adquisición de un clorador salino para el centro de hidroterapia del cruce de Arinaga 8.000 euros, o las mejoras en la cancha de Espinales 26.000 euros. Lo que les decía antes, en el presupuesto están algunas específicamente, otras de manera genérica. Es verdad que las de deportes sí están por área, la 341P1, ¿no? Las relativas a cada uno de los centros de los núcleos de población, y otras pues están a nivel genérico, ¿no? Destacamos el incremento del RAM a 220.000 euros, hablando de inversiones, todo esto obviamente, el mantenimiento de edificios administrativos por 50, de edificios culturales por 40.000 euros, y bueno, lo que les comentaba anteriormente. Cofinanciamos proyectos varios, reconocemos una cofinanciación por proyectos varios de
de 300.000 euros para aquellas financiaciones que nos lleguen de otras administraciones y que requieran cofinanciación por parte del ayuntamiento, y los 700.000 euros, lo que señalaba anteriormente, de promoción del empleo, ¿no? La revalorización del casco histórico procede, como les decía antes, 1.300.000 y pico euros, del 50% de esa cantidad está contemplado en el presupuesto de ingresos, en transferencias de capital, en el capítulo 7, que proceden de los fondos del FEDECAN. Son el proyecto que ha presentado este ayuntamiento y que consta de 2 anualidades. La primera de ellas es la del 18 y es 1.300.000 y pico euros, que lo vemos completo en el del gasto porque incluye el 50% de la financiación municipal, y en el de ingresos pues solo el 50% procedente del FEDECAN, y que tiene que ver con muchas actuaciones que tenemos previstas en el casco. Saben la intención de conectar la Plaza Nuestra Señora del Rosario y el Auditorio de Agüimes, toda esa obra, pero también inversiones, insisto, relativas a la mejora integral del casco, a la pintura de las fachadas que dan hacia el barranco. Es un proyecto amplio, insisto, con 2 anualidades de esa cantidad, con lo cual se recogen un montón de actuaciones dentro de este proyecto, que bueno, no hay inconveniente en que lo puedan consultar en la oficina técnica de este ayuntamiento. Y el Museo de Guayadé, que me preguntaba que si lo gestionaba solo Agüimes. Sí, como sabe, hasta el 2013-14, el Museo de Guayadeque, el Museo de Guayadeque lo gestiona la empresa municipal, Turismo Rural Agüimes, y hasta ese año la mitad de los gastos o beneficios que resultaran del Museo de Guayadeque se asumían por parte del Ayuntamiento de Ingenio y por parte del Ayuntamiento de Agüimes, en virtud de un convenio que había suscrito, entendiendo que el barranco de Guayadeque es de ambos municipios, que la dinamización de ese extraordinario núcleo compete a ambas instituciones, y por tanto se asumían por parte de los 2 ayuntamientos. En el, insisto, 13-14, en el anterior mandato, el Ayuntamiento de Ingenio comunicó al Ayuntamiento de Agüimes su voluntad de renunciar a ese convenio, porque entendía que el museo no daba beneficios y que solo daba pérdidas, y con lo cual el convenio se rompió. Los gastos del museo, el Museo de Guayadeque, solo se gestiona desde aquel momento por parte del Ayuntamiento de Agüimes. Y bueno, es verdad que hemos tenido conversaciones de nuevo con el Ayuntamiento de Ingenio, y bueno, ha quedado en voluntad que esperamos que se materialicen en compromisos, ¿no? Hasta ahí la intervención de la compañera Nina. En cuanto a lo que señala la compañera Rossi, yo agradecerle en nombre del grupo, lo hacía antes a nivel genérico, ¿no?, a todas las organizaciones, a todos los colectivos, a todos los grupos que nos han hecho llegar propuestas a este presupuesto, y en este caso usted desde la oposición nos ha hecho propuestas, y se las agradecemos desde luego, porque entendemos que cuanta más participación, que cuantas más propuestas se realicen, mucho mejor. Se establecerán las prioridades, las viabilidades económicas, desde luego, porque estamos hablando del presupuesto, y también técnicas, jurídicas, competenciales, pero agradecemos siempre propuestas que redunden o que pretendan redundar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y es la línea de las que usted ha presentado, con las que compartimos, insisto, más allá de los matices de cuantía, de competencias o de prioridades. Por responderle brevemente a cada una de ellas. La primera se refería a las tuberías de las viviendas sociales de la urbanización La Paz. Hemos tenido oportunidad en alguna ocasión de comentarlo. Efectivamente, se aprobó una moción en esta misma corporación hace 2 mandatos, en el 2009, solicitando a la propiedad, que no es el ayuntamiento, y ahí está el principal impedimento.
no es un impedimento económico, porque existen recursos económicos en el presupuesto para poder acometer obras en inmuebles de terceros. El impedimento está en la titularidad de ese inmueble y, desde luego, si se pudiera solventar ese impedimento no habría ningún inconveniente. En cuanto a la pavimentación de la acera de Vargas, no consideramos que sea prioritaria. La acera que comunica la carretera general con el núcleo de población, con Vargas, se hizo también en el mandato anterior, si mal no recuerdo, en el 2014 o 15, ¿no? Y está, vamos, bien definida, hormigonada. La propuesta que hace es ampliarla, y ahí podemos tener problemas con titularidades de terreno que no son municipales, y por el otro lado plantea pavimentarla, entendiendo por el pavimento a la colocación de acera y no del hormigón que está, ¿no? Nosotros hemos preferido atender por la prioridad a la acera que comunica Montaña de los Vélez y Las Rosas. Lo conocen perfectamente, es un tramo usado, muy usado, y también muy demandado por los vecinos, no solo de Montaña de los Vélez o Las Rosas, sino también de Vargas e incluso del cruce de Arinaga, ¿no? Por el corredor es muy frecuente, y algunos incluso lo hacemos, salir a caminar y llegar al municipio vecino de Ingenio por ese tramo. El coste de la obra, como les decía antes, es de 360.000 euros, eso es lo que ha ralentizado el que esté en el presupuesto. Hemos tenido la oportunidad de meterlo en el del 18 y por eso hemos priorizado con respecto a esta propuesta, que desde luego redunda, como decía, en la mejora, porque es verdad, pero que entendemos que la situación actual es transitable, es cómoda y no es prioritaria. Eso no quita para que en próximos ejercicios podamos estudiarla, ¿no? La tercera propuesta, yo le dije que iba a ser breve, pero me estoy extendiendo quizás. La tercera propuesta de la carretera de acceso al barrio de La Banda por el municipio de Ingenio. Y ahí está la clave. No es suelo del municipio de Agüimes, pero no obstante, ya no de cara al 2018, sino de cara a esperamos que 2017, vamos a no aventurarnos. Desde la Junta de Gobierno local se ha manifestado desde hace tiempo al Ayuntamiento de Ingenio la voluntad para llegar a acuerdos tendentes a cofinanciar o incluso asumir, y existe crédito en el 2018 para esta intervención, que efectivamente es necesaria y que, como le decía, no ha sido posible porque la titularidad no es de Agüimes, pero parece que en breve, muy en breve, vamos a poder tener este asunto resuelto. Esperemos que incluso antes del 2018. Hay vías de solución al respecto y por lo tanto se contempla en la medida que le estoy comentando, ¿no? La cuarta propuesta, reparar la barandilla, la calle Belinda y Camelia y prolongación con la calle Hortensia, con la calle Hortensia. La reparación ya estamos en ello, no de cara al 2018, sino en este mismo ejercicio. Y la prolongación con la calle Hortensia, la vamos a analizar. Primero por la cuantía, porque es verdad que a priori puede ser bastante más de lo que se puede pensar, pero luego también con la titularidad del terreno. Lo vamos a estudiar y si es viable no tenemos inconveniente en acometerla, desde luego. Las barandillas, las calles más inclinadas, Montaña de los Vélez y La Banda, ya en este mismo ejercicio, lo que queda de año, vamos a hacer algunas actuaciones relativas a eso, y en el 2018 también se incluyen 150.000 euros para ese fin, no solo en Montaña de los Vélez y La Banda, sino en todo el municipio, pero desde luego también en Montaña de los Vélez y La Banda, porque coincidimos en el beneficio que supondría sobre todo a las personas con más dificultad de movilidad. Y en cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles, como sabe, este tributo tiene dos ámbitos de gestión, el ámbito de gestión tributaria y el de gestión catastral. El de gestión tributaria, nosotros nos comprometimos en la campaña electoral a reducir en la medida de lo posible los tributos
decíamos los impuestos concretamente, pero hemos ido más allá, incluso tributos, ¿no? Porque también hemos afectado a tasas. Y hasta ahora hemos ido reduciendo el tipo de gravamen, que es lo relativo a la gestión tributaria del impuesto. Pero para 2018, desde mayo, se le solicitó a la Dirección General del Catastro la revisión de los coeficientes al 0,91. Esto tiene que ver con la gestión catastral del impuesto. Este ayuntamiento cumplía con todos los requisitos para poder solicitarlo, y eso supondrá que no solo el 10% a un sector concreto, sino que el 9% de disminución en la base a todos los inmuebles del municipio con respecto a este ejercicio. Por lo tanto, no es el 10 a uno concreto, sino el 9 a todos, ¿no? En parte también se asume. Y en cuanto a al velatorio de Agüimes Casco, como decía antes, se acometió en primer lugar la adaptación a la Ley de Sanidad Mortuoria del velatorio de Montaña de los Vélez. Una vez terminado se acomete el del cruce de Arinaga, que tenemos previsto terminar antes de lo que se había planteado inicialmente en el mes de febrero. En cuanto se termine prevemos iniciar el de la playa de Arinaga, y para el ejercicio próximo el de Agüimes Casco. Es importante, y es fácil también de entenderlo, ¿no? Es importante que no coincidan estas obras en más de un inmueble, porque en el lamentable caso de que sea necesario, podríamos vernos sin infraestructura para este fin, ¿no? Este municipio tiene un número considerable de instalaciones de velatorios gratuitos para todos los usuarios, y lo que pretendemos es coordinar esas obras de adaptación a la nueva ley, pero sin mermar la prestación del servicio, que no nos veamos en un momento determinado con la necesidad de recurrir a otros municipios teniendo las infraestructuras que tenemos, ¿no? Pero efectivamente se acometerán, una vez se termine la del cruce, la de Arinaga, se acometerá el de Agüimes. Y por lo que señalaba la compañera Yanira, la referencia al poco tiempo, el aumento de los conceptos de ingreso en agua y alcantarillado, que estimábamos en un 2 y un 2,2% aproximadamente, tiene que ver con una previsión de aumento de unidades fiscales, en ningún caso de aumento de tasas, porque entre otras cosas ya se han traído a este pleno las ordenanzas fiscales que prevemos estén en vigor en el ejercicio 2018. Efectivamente se reduce la previsión de recaudación en vía ejecutiva, eso coincidimos con ustedes, una buena noticia, también porque se le da cada vez más facilidades a los contribuyentes para que hagan frente a sus pagos, y porque el contribuyente cada vez es más responsable con la hacienda pública. La policía, locomoción, las aplicaciones presupuestarias relativas a la locomoción de la policía pasan a la genérica de locomoción del personal, y por tanto no es que desaparezca, sino que pasan a la genérica. Un poco lo que comentaba antes de las de igualdad y de algunas de cultura, ¿no? Que pasan a la genérica de promoción, de publicidad y propaganda, que pasan para ser más efectivos. Se incrementan socorristas por contratación, tiene que ver con los protección civil por contratación, tiene que ver con los socorristas, que empecé al revés, tiene que ver con los socorristas. Como saben, este año se tuvo que hacer varias modificaciones porque la lista que existía no quisieron participar, se tuvo que recurrir a otras empresas. Bueno, pues se dota en protección civil esa aplicación presupuestaria para la contratación de los socorristas en el periodo estival. Sistemas de seguridad, obras y servicios, efectivamente en el presupuesto de 2017 existía y está autorizado ese gasto, está dispuesto ese gasto para la ejecución de esta actividad, y por tanto no será necesaria, más allá de algunas actuaciones que también están recogidas en el presupuesto, para el presupuesto de 2018. La revalorización del casco, lo comentaba antes, no se ven mermados ni el servicio de recogida de residuos sólidos ni el de limpieza viaria, desde luego que no. Tiene que ver el ajuste con las licitaciones que se han realizado en el ejercicio 2017.
Me explico. Nosotros prevemos, y ahora enlazo con el siguiente punto que planteaba, prevemos 100.000 euros para la ejecución de un contrato de servicio, y resulta que ese contrato de servicio tras la licitación, en vez de 100.000 son 90. Pues para el ejercicio siguiente presupuestamos 90, que es lo que se ha licitado. Eso no quiere decir en ningún caso que se vaya a reducir la calidad del servicio, sino que se ajusta el importe que se preveía inicialmente como precio de licitación al precio de adjudicación. Los parques y jardines, que es lo que planteaba antes. Se recogen 360.000 euros de presupuesto de gastos en el capítulo 2 del presupuesto de esta entidad para el mantenimiento de algunos parques de este municipio durante el 2018. Esto no va a querer decir en ningún caso que el personal que presta servicios para este ayuntamiento pase a formar parte de una empresa privada o que se vaya a reducir personal, en ningún caso, al contrario. Es que precisamente recurrimos a esta herramienta un poco y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la 2/2012, de la que ahora tanto se habla, ¿no? Porque la tasa de reposición es la que se permite contratar en las administraciones públicas, y afortunadamente nos hemos ido dotando a lo largo de los años de infraestructuras, de instalaciones extraordinarias, de primer orden, y efectivamente los planes especiales de empleo, además de cumplir una función vital, que es la de desahogar, que no solucionar un problema a un sector de la población que está pasándolo mal, contribuyen efectivamente al mantenimiento de todos los espacios públicos, de jardines, de parques, pero no es la solución. Y eso en alguna ocasión incluso usted lo ha planteado en este mismo pleno, ¿no? Entonces, prevemos recurrir a un modelo que no es externalizar, insisto, porque no se pasa el personal a ninguna empresa, sino encargarle el mantenimiento de algunos parques del municipio a otras empresas. El piso de emancipación juvenil no se reduce. Lo que sucede, sabe que la financiación, hay una cofinanciación por parte del ayuntamiento, pero la financiación procede del Cabildo Insular de Gran Canaria para el mantenimiento del piso de emancipación juvenil. Hasta ahora se recogía todo en un capítulo 4, y hemos considerado que para un mejor tratamiento contable, porque es el propio ayuntamiento, un capítulo 4 de gastos, del presupuesto de gastos. A lo mejor me lío en la explicación, ¿vale? Si nosotros directamente gestionamos ese piso de emancipación juvenil, lo hacemos nosotros directamente, es decir, no se le transfiere ese crédito a ninguna otra institución para que gestione el piso de emancipación juvenil, en cuyo caso entendemos que sería más correcto que estuviera en el capítulo 4 por la naturaleza del crédito al hacer transferencia corriente. Lo hacemos nosotros directamente. Por lo tanto, es verdad que lo recibimos como una transferencia corriente, como un capítulo 4, y como tal está recogido en el presupuesto de ingresos de este ayuntamiento, pero se destina a financiar capítulo 1, personal, capítulo 2, adquisición de mobiliario, bienes y servicios corrientes, y también capítulo 6, de inversiones que nosotros cofinanciamos en gran medida. Además, para el próximo ejercicio está previsto precisamente en esa instalación obras importantes que redundan en la mejora del servicio y en la calidad del servicio que se presta. En cuanto a la apreciación que hace con respecto a los festivales culturales, desde luego, cuantos más recursos recibamos, mejor, y en eso entiendo que estamos todos, ¿no? Indistintamente de en gobierno o en oposición, porque entiendo que debemos defender los intereses de este municipio, no solo para festivales culturales, sino para cualquier otra actuación que se desarrolle en el mismo. Efectivamente, la apreciación que hace del Festival Ventolera pasa de una nomenclatura específica del Festival Ventolera a las Fiestas del Pino, porque los gastos que se realizan pueden ser mayores, como ha sido el caso de este ejercicio, y ha tirado de la vinculación jurídica del crédito de las Fiestas del Pino, y hemos considerado que es
más apropiado, de manera a después tener menos inconvenientes, sobre todo contables y de tramitación, recogerlos en la misma aplicación de las fiestas del Pino, pero que sí, efectivamente, lo que usted ha planteado, la suma es el importe global. Y por último, la inversión de gasto en promoción deportiva de escuelas deportivas. Coincidimos plenamente en la importancia de la vida cultural, de la vida deportiva, de la consolidación de los servicios sociales de este ayuntamiento, más allá de que nos dotemos cada vez de mayores infraestructuras financieramente sostenibles, tal y como nos exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y por tanto no se reduce, sino que se considera en un capítulo 4. Pasan del 2 al 4 porque son recursos económicos, un poco lo que le explicaba antes, que nosotros transferimos a la promoción del deporte base a través de las escuelas deportivas municipales. Yo ya entré en calor. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Raúl. Segundo turno de intervenciones. ¿Alguna aclaración? Nina, por favor. Rápidamente. Los arrendamientos están por un importe global. Hay enumerados los edificios locales, parking, lo que sea, y no tiene cada uno su cuota de arrendamiento. Está por un importe global. Eso no es especificar. Segundo, está claro que el impuesto es de Villaver igual. Si a mí me está diciendo lo que son las inversiones en infraestructura, que son casi el 60%, el resto tiene que ser el 40%. Entonces, quiere decir que los servicios sociales han bajado. Y después, apuntar algo más por aquí, que no sé, que no voy a incidir en ello, pero me está dando usted la razón en que nos tiene que dar más tiempo. Porque si yo cuando voy a buscar la partida de igualdad, pues imagínense que la pasta de dientes la tengo en el baño, pero es que resulta que la pongo en la Solana, me tengo que ir del baño a la Solana a buscarla, no la voy a encontrar nunca. La partida de igualdad tiene que ser igualdad, no se puede estar metiendo en un cajón desastre. Bueno, perdón lo de cajón desastre, mi disculpa, entiendo que la contabilidad tiene que ser la imagen real y fiel de lo que es la contabilidad, pero lo que no pueden es cambiar la partida, porque si a mí me ponen una partida de igualdad en otra, no sé, como usted acaba de decir, que hay ahí como una especie de subterfugio y se cambia de un sitio al otro, al final no lo voy a encontrar. Yo tengo aquí 5.000 euros y yo quiero que estén en igualdad, o en deportes, o en lo que sea, pero lo que no puede ser es que me lo cambien de lugar para yo volverme loca para buscarlo. Y si usted lo cambia, tiene que poner un itinerario para saber dónde está, Tosposí o lo que sea, y darnos un par de días más para poder encontrarlo, porque si no así es imposible. Muchas gracias, Nina. Rosy, por favor. Sí, yo quería, por favor, que si podría especificarme lo de la tubería de las viviendas sociales, porque hoy, justamente hace un momento, me acaban de confirmar que están perdiendo bastante agua. Son las tuberías por donde pasan las personas. Yo sé que hay buena intención por parte del ayuntamiento y lo único que necesitamos es que confirmen, por favor, que van a hacer todo lo posible, si el dinero está, para realizar esas obras, porque la verdad, aparte de la fotografía, yo creo que ustedes también han estado por esa zona y están francamente mal, y estamos hablando de más de 300 familias que viven en esa urbanización. Y quería también decir que, bueno, que me parece muy bien la inversión de poner la acera desde Vargas, Montaña Olobel, Vargas hasta La Rosa, pero bueno, ya si es posible, hay remanente y se puede hacer, pues como ya en Vargas tenemos la acera, lo que es propiamente la acera con el hormigón, incluso tenemos separado lo que es la calzada, y tenemos ya, no sé cómo se llama el ladrillo que separa la calzada de la acera. Como ya me dicen, no se puede, y es completamente lógico, no vamos a estar expropiando terrenos porque es lo que hay, entonces quizás no salga tan caro poner la baldosa, y ya tenemos desde la entrada de Carrizal, podemos entrar a la playa de Vargas a refrescarnos un poco y seguir hasta Las Rosas, si lo pueden tomar en consideración, y si este año se pudiese, si no, pues sería, y entiendo que para el próximo año, por el bien de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Bien, concluimos por cerrar el debate. Independientemente de entrar en esos
detalles concretos. Insistiremos ante la Consejería competente en relación al tema de la tubería. Solventar un problema vecinal es importante y además mostraremos, como ya dijo el concejal de Hacienda, nuestra voluntad también a colaborar en lo que sea necesario. Pero para no entrar en el detalle de cada uno de los aspectos, sino la disponibilidad absoluta para rematar las propuestas de inversiones que se hayan hecho por parte de los grupos de la oposición o por parte también del resto de colectivos que nos han hecho llegar sugerencias, están sobre la mesa, no están excluidas de ninguna de las maneras, de tal manera que ese cúmulo de iniciativas se puedan ir desarrollando a medida que nos podamos dotar de mayores recursos, ya sean vía subvenciones a través de otras administraciones o ya sean por los propios recursos de las liquidaciones de los presupuestos actuales. Pero simplemente 4 o 5 ideas básicas por aquellos que nos escuchan y porque el volumen es importante. Estamos hablando de 38 millones de euros que dan o no para mucho en función de cómo se quiera ver, pero dejar claro, asumimos la crítica en cuanto a la celeridad del tiempo o la premura del tiempo a la hora de elaborarlo. Evidentemente, como también decía el consejero de Hacienda, nosotros podíamos hacer el presupuesto en junio, hacer un presupuesto en función de números gruesos de lo que pretendíamos y llevarlo a pleno y aprobarlo. Pero estaríamos bastante más lejos de la realidad de lo que debe ser un presupuesto. Debe ser algo más ajustado a la pretensión y a la capacidad de maniobra del equipo de gobierno. Por eso siempre esperamos la información que nos vienen de otras administraciones, porque es la que nos va a marcar la pauta del posible crecimiento. El crecimiento real, y ya lo dijo también el concejal de Hacienda, del próximo presupuesto, ese 5% aproximado, no viene de recursos propios, o sea, no se costea con los recursos de los vecinos y vecinas por mayor aportaciones, sino por las transferencias. Si hubiésemos hecho esos presupuestos en septiembre, no estaríamos hablando de un presupuesto más ambicioso ni ese aumento en los capítulos de inversiones. Por eso siempre coincidiendo, porque además coincide el equipo económico. Ojalá ellos también tuvieran la información con la antelación suficiente para poder dejarles el documento en septiembre y que lo analizáramos a lo largo de todo el mes de octubre y poderlo aprobar del mes de noviembre. Pero bueno, tenemos que jugar porque no dependemos solo de nuestros recursos, sino de los otros. Yo sí quiero dejar claro una cuestión. O sea, no existe ninguna reducción en ninguno de los programas y en ninguna de las áreas. En ninguno. En todos o se mantienen los créditos del ejercicio 2017 o se aumentan en muchos de ellos para el 2018. Lo digo porque el ajuste en la ubicación en las partidas no significa llevarlo a otras áreas ni llevarlo a otros programas que no estén vinculados con cada uno de los programas. Cada una de las áreas, si vas al epígrafe completo de los programas, pueden compararlo, pueden pedir la actual, el presupuesto inicial 2017 y el presupuesto del 18, lo pueden comparar. No existe ninguna reducción. Lo digo para que los escuchan tengan absoluta garantía que ni uno solo de los programas, cultura, juventud, igualdad, festejo, deporte, servicios sociales mayores, todos los programas, todos y cada uno de los programas mantienen como mínimo el crédito presupuestario en el 2017 y en algunos casos, repito, crecen. Yo digo como aspecto genérico. Lo que decía, el aumento del presupuesto no se hace en base a una mayor aportación de los vecinos, se hace una mayor aportación de los recursos que nos corresponden en función de la mayor recaudación de las otras administraciones, otro aspecto que quiere quedar claro. Y además también, aquellos que se hacen en nuestras tasas no se hacen por un aumento impositivo, se hacen por mayores unidades fiscales. De tal manera que el mayor aumento de unidades fiscales y la mejora también, lo hemos dicho en otras ocasiones, llevamos durante todos estos años de crisis, no hemos aumentado ni los impuestos ni las tasas. Lo hacemos porque decíamos que teníamos, pese al aumento del precio de los servicios, de los contratos del capítulo número 2, siempre hemos no intentado aplicarlo sobre los usuarios. Y sí que hemos hecho una mejora importante, y en eso hay que reconocerlo también al equipo económico del sistema de recaudación. Siempre dijimos, es mejor que todos paguemos un poco a no que unos pocos paguen mucho y otros muchos no paguen nada o intenten no pagar nada. Y ese es uno de los aspectos principales también en el desarrollo del crecimiento de los recursos de los ingresos propios. Y por último, evidentemente el presupuesto es una cuestión flexible que permite la maniobrabilidad y criticamos igual la posibilidad de destinar más recursos a más necesidades. Pero bueno, las normas son las que tenemos que cumplir. Por haber cumplido no estas, sino las anteriores, tenemos la situación de saneamiento económico de nuestras arcas y por lo tanto pensamos seguirlo haciendo y desde que se nos dé cualquier posibilidad de una
mayor capacidad de gasto. No tengan ninguna duda en que lo haremos porque, por suerte, por responsabilidad o por manera de trabajar, tenemos más capacidad de hacerlo. Vamos a pasar entonces a la votación de la aprobación del presupuesto del 2018 con todos los apartados que incluye el propio presupuesto. ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado por 16 votos favorables y 3 abstenciones. Muchas gracias a todos. Es un documento importante para el trabajo del ejercicio y reitero en nombre del grupo de gobierno ese agradecimiento a todos y cada uno de los concejales de la oposición y en este caso también el apoyo del concejal del Partido Popular, Rossi. Muchas gracias, buenas noches, se levanta la sesión.